El manga comienza con la escena oscura y etérea dimensión, un cielo tormentoso brillaba con relámpagos y allí en el centro una muestra de la técnica de símbolos. Un poder sagrado que según se contaba, había estado junto a la humanidad desde su origen. Los humanos elegidos que nacieron con la técnica de los símbolos gobernaban como líderes de todas las cosas. Mediante un poder sobrenatural que desafiaban las leyes naturales, era como una mano que le entregaba todos sus deseos a través de la técnica de alabanza. Era una especie de bendición otorgada por Dios y como un milagro, sin embargo entre innumerables símbolos había uno solo que predominaba. Un símbolo único y singular al que llamaban la maldición, ese era la especie de cara agarrada con muchas pinzas y en el medio el prota haciendo su aparición. Para demostrar que él tenía el símbolo de Sura, por eso los demás humanos lo querían linchar, no podía asomar su cara por ningún lugar, lo llamaban monstruo horroroso. Desde tiempos antiguos era perseguido, y quien nacía con este símbolo, era horriblemente masacrado. Sin embargo no podía morir a pesar de las heridas, y mientras corría por esa montaña nevada una familia que no tenía un mal corazón, lo ayudó usando la técnica de símbolos buenos. Pero lo malo es que traía consigo la ruina. 7 años después en una aldea todo estaba normal, aunque la gente no parecía muy común, igual la vida cotidiana seguía. Los ancianos estaban protegiendo al prota que se estaba ocultando en ese lugar, porque por supuesto los perseguidores estaban allí buscando el símbolo del Sura. Los ancianos juraban por todos sus ancestros de que allí en ese lugar tan remoto no existía ese símbolo. Y escondieron también al prota que nadie se dio cuenta a pesar de que registraron el pueblo de arriba para abajo. Ni siquiera en esa zona existían prácticas de la técnica de símbolos, pero traían consigo un monstruo feroz. Algo demasiado terrorífico que podía arrancarle la cabeza a cualquier ser humano, con tal de encontrar al que tenía la técnica de Suro. Sin embargo esto no pasó a mayores, ya todos los tipos se habían ido y por fin el prota podía salir. Él estaba penado con los habitantes de la aldea, porque gracias a su presencia siempre llegaban personas raras a buscarlo. Pero las personas en esta aldea eran demasiado amables y no tenían problema en compartir habitabilidad con él. El prota se llama Van y tenía un lugar especial para ocultarse, y siempre iba hacia ese árbol porque aproximadamente hace 7 años. En este preciso lugar fue donde lo salvaron, por eso ese era su lugar favorito. Van se rodeaba de personas buenas, de familias constituidas y armónicas, ese día en especial se estaba formalizando una boda. Y era la boda de nuestro prota Van con una waifu de esa sociedad. Todos estaban felices de unirlos, gritaban como locos de alegría, y el prota solo pedía disculpas por haber puesto a todos en una situación difícil antes de la boda. Él sabe que lleva consigo una habilidad única y aterradora, pues tenía la maldición de la destrucción. En los pueblos por los que ha pasado ha llegado las plagas, la guerra, masacres y desastres, estaba cansado de que eso siempre ocurriera. Y a donde quiera que iba siempre lo seguían los alaridos del dolor y la desesperación. Era como seres demoníacos del infierno tratando de apoderarse de su alma. Por eso nunca pudo establecerse en ningún lugar, y si aquella vez hace 7 años, esa familia no lo hubiera cogido, el prota ya no existiría. Fueron muy amables, le sacaron cada flecha que tenía en su cuerpo y pararon la hemorragia. Gracias a ellos no estaba muerto, por eso él deseaba morir, sin causar daño a nadie, morir tranquilo y acabar con su propia desgracia. Cuando dijo esas palabras la recién casada se le metió el espíritu chocarrero, y le zampó tremendo madrazo. Porque hace 7 años cuando lo conocieron, al principio sintieron miedo de ayudarlo, pero después el pueblo decidió que era lo correcto. Durante esos 7 años han pasado por momentos difíciles, y este men con sus habilidades ha protegido a todos. Incluso poniendo enfrente su propio pellejo, por eso decidieron no preocuparse más. Era tan optimista que decía que cuando la vida le lanzara limones, en lugar de hacer una limonada, iban a terminar haciendo una dosis de risa con un poco de locura, es como si el universo ante la adversidad le dijera, diviértanse. Y con un buen chiste y una actitud positiva, hasta las tormentas más fuertes se convierten en una divertida danza bajo la lluvia. Por eso la aldea gritaba que iban a proteger a Van por siempre. Ahora sí, ya oficialmente estaban casados y ahora estaban por darse el apasionado beso diciéndose ambos te amo. Pero por allí había como una especie de infiltrado un espíritu maligno que se reía de todos, diciendo que esa serie le daban ganas de llorar. Y después de una noche de celebración una explosión acabó con todo el pueblo. Los cadáveres de todos estaban totalmente descubiertos, eso era una total carnicería. El prota fue el único que quedó vivo, maldecía su propia vida y deseaba morir al igual que su familia.
porque ya no tenía sentido seguir en esa tierra trayendo desgracia. No entendía por qué demonios había pasado todo eso, pero había un espíritu maligno que estaba detrás de esta locura. Así fue como en una noche oscura y tormentosa, un pueblo tranquilo se convirtió en un escenario de un horror inimaginable. Apareció esa figura encapuchada, envuelta de sombras y rodeada de un resplandor verdoso que parecía devorar la luz misma. Su risa resonaba como un eco aterrador, mientras que el prota se llenaba de odio. De repente las olas de energía oscura surgieron de su cuerpo, por eso fue que arrasó con todo su paso. El pueblo, una vez lleno de vida y risas, se convirtió en ruinas, pero en medio del caos, el prota debía tomar una decisión. Pararse frente a él y preguntarle qué quería y por qué había hecho esa masacre. Él no le quería revelar la identidad, solo le decía que tenía un asunto pendiente con él. Todo era gracias al símbolo de Sura con el que el prota nació, y ese espectro con capa le mencionaba que existía alguien que necesitaba la verdadera ruina que portaba ese símbolo, para no dejar sobrevivientes que molestarán a su paso. Gracias a esa búsqueda del símbolo Sura, había acabado con todos los pueblos cercanos. No era porque tenía algo personal en contra de Van. Más bien necesitaba de él para quitarle ese símbolo poderoso, con el cual nació. Y ese espectro estaba allí por órdenes de alguien mayor, cumplía orden, por eso se posicionó en el centro. Esa figura encapuchada se erigía como un maestro de la destrucción, sus garras afiladas intimidaban al prota diciéndole que lo mandarían para el carajo. Ese espectro emitió un rayo de poder descomunal, lanzándole un ataque devastador, haciendo un movimiento ángel que envolvía al prota en un torbellino de luz y oscuridad. Le decía que lo iba a enviar a una dimensión desconocida. Y los gritos de desesperación del prota se mezclaban con el eco de la risa del villano, y le decía que tenía que mantenerse allá quieto y que algún día lo iba a sacar de esa oscuridad. En ese instante el prota quedó allí absorbido en esa extraña dimensión, donde lo único que había era muerte y ruina a su alrededor. Ese fue el terrible lugar que le dejó ese monstruo. Y quedó ahí en ese lugar entre lo real y lo irreal, como un sitio oscuro al que nunca nadie quisiera entrar. El prota quedó atrapado, como en una dimensión del purgatorio. El cielo estaba cubierto de una neblina densa con un toque rojo, que lo hacía sentir como si estuviera caminando en una pesadilla. Y el prota caminaba desesperado culpándose por su maldición digna de una película de terror de bajo presupuesto. Hablaba consigo mismo pero veía muchos muertos a su alrededor, cada vez que recordaba algo la neblina parecía burlarse de él, y le susurraba secretos que nunca podría entender. Y ahí estaba Van, lidiando con su situación como si estuviera atrapado en un eterno lunes por la mañana. Y tirado en el piso solo se quejaba por la situación, y no dejaba de decir que era su culpa todo lo que estaba sucediendo. Y la maldición que lo atrapó allí fue una broma macabra lanzada por ese malvado de capucha. Y esa dimensión era llamada la eternidad del arrepentimiento, que le impedía avanzar hacia un destino final. Pero en eso el prota comenzó a cuestionarse si Dios de verdad existía, debido a que no veía justo que solo a él le había tocado una maldición así. Pero no era momento de culpar a Dios por sus problemas. En eso vio la cara de su esposa muerta, y empezó a gritar lleno de desesperación porque ella le decía que debía descansar en paz. Para eso él debía dejar de culparse por lo que había sucedido, ya que si así pasó, estaba escrito en el destino. Las palabras fueron en vano porque igual él se siguió culpando 1000 veces tanto así que las palabras se escucharon en todos los universos paralelos. Y sentía como las almas que habían muerto lo jalaban hacia una oscuridad, pero ya no quería estar atrapado en esta situación. Él en realidad quería reconocer cuál era su poder y aprender de él, no le importaba que trajera consigo la ruina y la destrucción, estaba dispuesto a hacer eco a su decisión. Y así empezó a gritar tanto que se escuchaba en el más allá, y comenzó a quitarse a todos esos espectros que lo perseguían, y que le echaban la culpa por todo lo que había pasado. No importaba si iban a pasar 1000 o 10.000 años, pero igual se iba a vengar sin falta. Y para eso iba quitándose a todas esas almas del purgatorio. Pasaron 200 años y aún seguía luchando sin darse por vencido, cada vez quedaban menos almas y así pasaron 600 años. Y el joven que caminaba por el camino del Sura, bailó en medio de la destrucción convirtiéndose en un poderoso Sura invencible. Pero él aún no lo sabía, porque todo estaba oculto en el sello del Sura, allí estaba el verdadero poder. Fue así que 999 años después, empapado en sangre en el pantano de la desesperación, dentro de un dolor interminable, algo cayó sobre él. Y el fuego de la venganza encendió su corazón, y esa llama nunca se iba a apagar. Finalmente había forjado un sueño, aquel sueño que le habían arrebatado.
Vivir tranquilo en la aldea, casarse con esa bella mujer y que sus padres se convirtieran en suegros. Tener una hija y un hijo, que siempre puedan los dos ver sonreír y hacerlo feliz. Lo que más estaba forjado en ese sueño, era crear un refugio llamado familia. Y gracias a ese sueño fue que pudo liberar el verdadero poder de la destrucción, donde todas esas culpas las mandó para el infierno y se alimentó de ese fuego. Para experimentar lo que verdaderamente era el poder de la destrucción, el sello de Sura. Ahora todo su poder había invocado las 666 armas sagradas, lástima que pasaron tantos años, porque de haber despertado ese poder aquel día, nadie habría muerto. Ese fue el mecanismo que usó Van para salir de ese lugar tan terrible en el que estaba metido, se alimentó cada vez más de ese poder y iba saltando de dimensión en dimensión. Ya había utilizado la primera arma sagrada al Melkuon, para destruir la materia compuesta por partículas. Así fue como pudo salir de esa oscura dimensión llegando a una montaña de lo más normal. Y se consiguió con unas personas y necesitaba saber en qué año estaban. Las personas sorprendidas por la actitud tan rara del joven, dijeron que era el año 1500. Y a pesar de que en la dimensión donde estaba pasaron 999 años, en el mundo real solo habían pasado 5 años. Y a su paso, Van terminó madreando a esos boludos porque ahora iba a hacer honor a su maldición, su venganza vino en versión pro. Así que estaba dispuesto a mandar a la verga a todo aquel que se le atravesara. E iba en busca del espectro que lo metió en aquella dimensión de puro terror. Y bueno, el prota había vuelto porque iba a buscar a todas las personas que hacían daño. En específico a aquellos buscadores de técnicas de símbolo. Porque en ese lugar había un reino, donde perseguían a todos aquellos que tenían alguna técnica sagrada, como el prota por ejemplo. Fue así que madreó a todos y uno de ellos quedó vivo, por eso el prota le iba a hacer muchas preguntas. En un cambio de escena vemos que se cuenta la historia del continente Atum. Y para ponerlos en contexto les cuento que este territorio desde tiempos antiguos, era una tierra que había sido moldeada por el poder de las artes rúnicas. Innumerables reinos habían surgido allí a lo largo de la historia, pero en específico había un reino aclamado como el más grande reino en la historia de Atum. Era conocido como el reino de Zoe, que poseía un poder militar abrumador y gobernaba con la fuerza dominante del continente durante siglos. Conociendo esta historia el prota pudo descubrir que el cazador que lo metió en aquella dimensión, y que acabó con toda la familia que lo había adoptado durante 7 años, pertenecía a la casa real de Zoe. Y se dio cuenta porque era la descripción de la ropa que usaban los hechiceros de la casa real. Todos se preguntarán cómo descubrió todo esto, y allí les cuento. El prota colgó a este pibe cazador de un árbol patas para arriba. Y empezó a interrogarlo porque necesitaba información sobre esos maleantes que se la pasaban atacando a la gente. Y él juraba que el hechicero pertenecía a la casa real de Zoe, lo podía confirmar porque no se podía mentir sobre un tema como ese. Van necesitaba saber cada detalle, y ese pibe colgado patas para arriba, fue fácil sacarle la información. Y le empezó a contar que aproximadamente hace unos 5 años, había un mercenario llamado Kaesurak, que tenía tratos personales con el señor Lord Daegul, y ese señor era el maestro del escondite de bandidos. A ellos lo contrataron porque había un cliente de alto perfil que había llegado y organizaron una reunión. Por eso organizó un trabajo importante y arregló una reunión para todos los maleantes, les ofreció bastante lana diciéndole que no era nada grande. Solo tenían que conseguir a una persona y arrasar con unos pocos pueblos. Y fue así como consiguieron en realidad al hechicero del reino de Zoe. Los maleantes no tenían razones para rechazar desde su posición una propuesta así, donde ofrecían tanto dinero por hacer tan poquito trabajo. Al final todos eran bandidos y comían de las desgracias ajenas, fueron pasando por los pueblos y destruyendo todo, luego limpiaban a fondo y no quedaba rastro. Iban dejando todos los cadáveres posibles, y ya todos se descomponían y estaban en mal estado, y para ellos fue sencillo quemarlos y deshacerse de esos cuerpos. Y cuando el trabajo terminó, ese bendito hechicero de cabello morado, solamente les pagó y se fue limpiamente. El prota quería saber si entre los pueblos que habían quemado, encontraron un cadáver de una chica de pelo naranja. El maleante le dijo que sí, que solo había una chica con esa descripción que realmente destacaba. Ahora la pregunta del millón era saber si habían quemado su cuerpo. Van con sus ojos demoníacos necesitaba saberlo. El maleante más descarado que nunca dijo que era una lástima lo que habían hecho. Porque esa mina tenía cara de princesita bonita, y la hubiesen podido vender por una fortuna como una esclava.
Todos sabemos que están hablando de la piba que se casó con el prota, y gracias a eso recibió tremenda madriza. Porque ajá, no estaban hablando de cualquier mina, ella era la mujer de Van, su fallecida esposa. Por otro lado, en el escondite del bandido Daegul, tenían a personas torturadas como esclavos, los metían en la jaula y los encadenaban. Eran personas realmente desagradables y actuaban como traficantes, pero la felicidad les duró poco porque en eso llegó el prota a poner orden con su poder devastador. Todos pensaron que iban a poder sacar del camino a ese men, pero eso era más difícil que explicarle internet a mi abuela. Eso echaba humo por doquier, y los mandaba al carajo de mil maneras, aunque los otros no se quedaban atrás y ponían resistencia. Para enseñarles lo que era respeto, le cortó la cabeza a uno de ellos y comenzó a caminar por toda esa aldea dejando a los demás mínimo como un múltiplo, escuchando y juzgando la escena. Para acabar con el problema les pidió que le diera la cabeza del jefe porque necesitaba hablar con él, tenía muchas preguntas que hacerle. Realmente Van parecía Chucky con tantas marcas en su cuerpo. La cuestión es que los bandidos no querían hacerle caso, y lo veían como un simple mocoso que había perdido el miedo. En ese momento salió el jefe Lord Daegul, y los chupamedias querían quedar bien con el jefe diciéndole que se encargarían del problema. Pero nada, ese jefe sabía que se estaban enfrentando a un poder destructor, alguien que había nacido con artes rúnicas al igual que él. Y si no querían irse todos a las pailas del infierno era mejor que se quitaran del camino. En ese momento Lord le dio la cara al prota y de frente le dijo que qué negocio quería hacer con él. Van no estaba allí para perder el tiempo y fue muy directo, le comentó que aproximadamente hace 5 años un hechicero del reino de Zoe le había encargado un trabajo. Que era un tal mercenario llamado Kaesurak, pues le comentaron que él le había arreglado la reunión. Ahora el jefe sabía que uno de sus hombres le dio toda esta información. Pensó que el prota era mansito, y otra vez se estaba equivocando, porque él quería que le entregara a Kaesurak. Era un buen trato si le entregaba a ese hechicero, él dejaría a todos sus maleantes vivos. Lord Daegul no era ningún tonto, y por supuesto no iba a entregar a uno de sus hechiceros. De esa manera el cielo comenzó a relampaguear y el aire se impregnaba de un olor a azufre, era como si la tierra temiera el poder que emanaba de él. Y ese señor le fue directo, le declaró la guerra de frente, porque no iba a entregarle a nadie. Y entre los dos empezó la pelea, eran dos fuerzas infinitas demasiado poderosas. Aunque Lord Daegul pensaba que iba a ganar y que el prota le iba a pedir piedad, y le juraba que iba a morir allí. Por eso sacaron los poderes de la runa de cuchillas, que era un arma con filos por todo el cuerpo. Van intentó no sacar su poder de destrucción al principio y llegar a un acuerdo. La cuestión es que Lord Daegul no era un hombre que se iba a dar por vencido, así que los dos estaban enfrentándose con esas fuerzas infinitas, y de esa pelea no iba a salir nada bueno. Van seguía chocándolo pues no lo consideraba el más manda más, pues para ser el jefe no tenía tanto poder. Claramente eso lo hacía para desconcertarlo y mandarlo a freír espárragos. Y allí se estaban dando hasta en la madre, eso era un ataque tras otro, el prota creía que la tenía de ganar. Porque estaba sacando su máximo poder afianzado en el purgatorio donde estuvo metido. Lord Daegul le sorprendía ver cómo ese mocoso se seguía moviendo a pesar de que estaba poniendo todo el poder que tenía dentro en contra de Van. La cosa es que ya el pibe estaba inmune ante cualquier dolor, para el sentir eso era como un rasguño de gato. Y esa pelea estaba más épica que las peleas de Naruto, eso eran rayos y centellas por doquier. Van seguía de pie a pesar de que Lord Daegul intentaba darle hasta en la madre. Es más, ya Van veía a ese señor como un ser patético. Ambos personajes realizaban movimientos acrobáticos que desafiaban la gravedad. Mientras uno atacaba velozmente dejando un rastro de luz a su paso, Van se desplegaba con agilidad, esquivando y contraatacando con una técnica secreta que hacía temblar el suelo. Por supuesto Van había pasado por peores cosas en aquel horrible lugar lleno de almas atormentadas. Ese dolor está mucho más profundo pero lo afianzó a lo que ahora es. El clima de la pelea se sentía monumental, era como si el destino del mundo estuviera en juego, cada golpe y cada técnica era épica. Y Van lideraba su poder oculto elevándose en ese aire rojo con un aura resplandeciente. En el último golpe el prota quedó de pie, ileso completamente, mientras que Lord Daegul desapareció por un instante dejando a todos los espectadores con las armas en las manos. Al final todos terminaron en el suelo madreados, igualmente dejó a uno vivo para sacar la información de dónde estaba el hechicero. Y ese solito cantó como un pajarito, mencionándole que Kaesurak estaba en el reino de norte.
Lo único que quería es que Van lo dejara vivir como lo había prometido. El prota hacía sus chistes baratos para meterle terror a ese pobre malvado, que ahora se comportaba como un cagado. Como no podía dejar más de lo mismo a su paso, terminó por mandarlo al infierno al igual que sus compañeros. Para que no se quedara en ese mundo solo, porque al principio le hizo la promesa de dejarlo vivir, simplemente como una broma. Ahora quería irse directo al reino de Zoe, pero primero debe investigar bien a ver si ese bandido no le había mentido, quería ver la realidad con sus propios ojos. Mientras tanto miraba el cielo porque en algún momento se iba a reencontrar con su familia desvivida. Por ahora les podía dar esto como una ofrenda, todos esos cadáveres eran en nombre de su familia. Eran bastantes almas a cambio de la tranquilidad de aquellos que desvivieron sin razón alguna. Y esto era solo el comienzo, porque su venganza apenas estaba iniciando, donde quiera que iba pasando iba dejando rastro. Ahora tiene un plan y la primera parada será en el reino de Nordia. Y bueno, en esta historia pasa el tiempo muy rápido y ya el prota estaba en el reino de Nordia, en busca de su objetivo. Por eso se apresuró por llegar a la calle del gremio, y de uno en uno iba agarrando a esos misteriosos seres. Los madreaba hasta decir ya, pues su objetivo era conseguir información sobre lo que buscaba. Finalmente, después de mandar a la chingada a unos cuantos, uno de los pocos que están allí se atrevió a abrir la boca. Y es que los golpes del prota eran más pesados que dolor de muela. A unos cuantos los desmayó, y a otros los desvivió. Pero este le dio información, y le mencionaba que una mujer llamada Ana sabía lo que le estaba buscando. Si hubiese hablado desde el principio no le hubiese partido la madre, pero bueno, nadie aprende en cabeza ajena. En ese momento dejó a ese poco de desvividos a un lado y su próximo objetivo era averiguar la ubicación del siguiente contacto. Además, no podía seguir perdiendo tiempo en situaciones como esa, porque no hay garantía de que no le suceda lo que le pasó el día anterior. Y para ser exactos, les comento que el día anterior al prota todo se le salió de control, el maná se volvió loco y no avisó. Lo bueno fue que no hubo problemas incluso estando atrapado, pero el maná era invisible al ojo desnudo. Eran partículas de origen desconocido que se fundían por el universo. Aquellos que acumulan ese maná flotan dentro de sus cuerpos, y manifiestan habilidades de arte rúnicas a través. Y por eso es que existían los llamados hechiceros por el mundo. En otras palabras, el cuerpo es un hechicero, es un recipiente que contiene maná, y cuando el maná se desborde incontrolablemente dentro del cuerpo de un hechicero, puede colapsar y morir porque su cuerpo puede explotar junto al maná. Esa era la razón por la que Van le urgía sellar el maná para detener el descontrol, de lo contrario iba a hacer trizas todo a su paso, y tampoco era la idea. Porque tiene un objetivo muy claro, y eso era acabar con los malos. Y lanzando llamas por los lados, pudo controlar la mayor parte de su maná, ahora solo podía usar una pequeña cantidad, de lo contrario de usar su maná imprudentemente, podría quemarse vivo. Aunque lo más lógico era conseguir el motivo del descontrol del maná, hasta entonces, no deberá utilizar mucho, para no generar un desmadre, no está en posición de quedarse paralizado por este inconveniente. Y justo cuando quería controlar su maná, llega un gigante a ponérsele en el camino, como enviado por los espíritus malignos para hacer cabrear al prota. Además, ese grandote le estaba pidiendo que se fuera de allí cuanto antes, porque ese era el territorio de Ana. De verdad esta noticia lo hizo enfurecer, y empezó a sacar su poder de nuevo. Porque una cosa era tratar de ser pasivo, y otra cosa era dejarse molestar por ese grandulón. Y aunque el prota Van era pequeño, terminó lanzando a ese gigante contra el suelo, de inmediato entró a ese extraño sitio que era la vivienda de Ana. Eso parecía un resort de lujo, la piba se estaba dando un baño relajante. Mientras que Van se había saltado las reglas y estaba allí al frente buscando a un mercenario llamado Kazurak. Estaba en ese lugar porque todos le dijeron que Ana lo conocía, la mina se enfadó cuando mencionó ese nombre. Y le dijo que si lo volvía a hacer iba a morir sin hacer un ruido. Van no quería que se formara otro desmadre, sencillamente necesitaba que le dijeran todo sobre ese tipo. Ana le confesó que lo único que sabía es que ese men era un completo lunático. Entonces se nos cuenta que Ana era la vendedora de información número 1 en el mercado negro del reino de Nordia. Y esa mujer le estaba dando la orden a sus guardaespaldas de que le trajeran al prota hecho pedazos, por haber entrado sin permiso y con una actitud pesada. Y de nuevo comenzó la magia de la pelea, todos esos perros rabiosos salieron para intimidar a Van, lo que no sabían es que ese pibe no le tenía miedo a nada. Además, él no quería formar una pelea, simplemente necesitaba resolver eso con una sola conversación, como gente civilizada.
Pero tampoco era pendejo, y si lo atacaban iban a causar en él una reacción pues Van era mega explosivo, lo llamaban la llamita. Esa es la razón por la que esos perros rabiosos terminaron jodidos por ese güey. Al parecer todos le hacen el camino difícil, pues él llegó allí civilizadamente a hablar, la vaina es que a esa mujer le gusta ver el mundo arder. A Van lo único que le tocaba era con la pelea hasta que se quitara todos esos perros de encima. Con tan solo un mínimo sonido, el prota les lanzaba un proyectil de energía que se asemejaba a una estrella fugaz, surcando el aire con un zumbido inquietante. El clímax llegó cuando el prota empezaba a ganar la pelea, pues los demás luchadores estaban agotados. Por eso se concentró en un ataque final, y con un grito poderoso liberó su aura en una explosión que transformó el entorno, creando un torbellino de energía que arrastraba todo a su paso. En ese momento el prota Van se paró firme y retó a esa waifu, pues de no querer hablar pacíficamente después de haberle destrozado a 2 perros, le iba a tocar madrearla también. La mujer era muy presumida, y veía que él aparte de ser un mocoso, también era un hechicero, y de los muy buenos. Lo malo es que no le podía dar lo que estaba buscando. Porque ese hechicero no estaba en ese reino, el prota ya estaba decepcionado de escuchar eso. La situación es que la waifu es la líder del mercado negro de información, en caso de que él no pague la cuota no va a recibir ninguna información. Al final le pide disculpas por todo el desastre, él no es que se considere un asesino nato, solamente se defendió porque ellos lo atacaron. En caso de que ella le quiera dar información, estaba dispuesto a pagar un precio justo. En eso a la waifu le brillaron los ojos, la piba era bastante avariciosa. Y para darle detalles de la vida Kaesurak le pidió 10.000 monedas de oro. El pibe quedó en su momento canónico, o sea ni matando a toda la gente del mundo iba a conseguir esa plata tan rápido. Jamás imaginó que una simple vendedora información, vendiera eso por un monto tan alto. Ana bien relajada le dijo que sencillamente sin dinero no había información. Aunque en el fondo ella tenía curiosidad de saber por qué exactamente estaba buscando a ese hechicero Kaesurak. Acá a nadie se le pelaba un chisme y en esta oportunidad no era la excepción, Ana también quería saber qué había pasado entre ellos. Y le soltó algo inesperado, le preguntó al pibe si era que Kaesurak había matado a su familia o algo así. Al pibe le estaba toca las sagas con esas preguntas re incómoda, y si se atrevía a seguir hablando de ese tema le iba a arrancar la boca. Ana quedó sorprendida con lo atrevido que era ese boludo, y sin decir más nada él se fue de ese sitio. Ahora tenía en mente conseguir un trabajo como mercenario para recopilar ese dinero rápido, aunque no era un trabajo muy bueno. Necesitaba cuanto antes ganar todo ese montón de monedas. Lo que pasa es que trabajar para conseguir ese dinero se le iba a hacer bastante difícil, y se le ocurrió la brillante idea de quizás amenazarla para sacar la información. Pero pensándolo bien, Ana no era una simple mortal ordinaria, también tenía superpoderes, y era mejor evitar ganarse enemigos innecesarios. Y justo cuando estaba allí pensando mil boberías, alguien le llegó por detrás. Y esa misteriosa dama estaba en busca de un mercenario novato. El recepcionista cabeza rara le mencionaba que ese día estaba de suerte, pues justo a su lado estaba un mercenario que se había registrado como novato. Ambos tuvieron una mini charla de presentación de mercenario novato, y bueno su trabajo era simple. La piba necesitaba de sus servicios, para cuidarle las espaldas por un solo día, 24 horas para ser exacta. La mina era una dama de 18 años llamada Arti León, la cosa es que ese trabajo no era de un mercenario. En realidad ella buscaba era un guardaespaldas, cosa que jamás ese men había hecho en su vida, lo único que sabía era madrear y desvivir gente. Van se decepcionó bastante y decidió darse la vuelta para largarse, puesto que no quería que su empleadora fuera una maniática. La mina insistía en requerir sus servicios, y por eso le pedía calma para ofrecerle una buena paga. En vista de que el prota estaba rechazando una buena oferta, otro grandote se ofreció en servirle a la bella dama. Es allí cuando la waifu menciona que le iba a pagar 10.000 de oro para que fuera su guardaespaldas. Y estaba a punto de contratar a ese grandote casi que obligada. Al escuchar eso el prota quedó arepa tiesa, se paralizó porque ajá, no esperaba algo así, justo ese monto lo necesita para pagarle a la loca maniática de Ana. La cosa es que Arti estaba rechazando la oferta que le estaba haciendo el grandulón para hacer su guardaespaldas, porque él no era un novato, ya era un viejo especializado. De esa manera la piba se cabreó y dijo que no iba a aceptar que fuese él, lo bueno fue que Van reflexionó. O mejor dicho se emocionó cuando escuchó ese monto, y pidió permiso para comunicarse con la señorita León. Por supuesto lo hizo a su estilo robusto,
no con flores, lo hizo como con ojos de dragón, y le gritó que quitará sus asquerosas manos de su nueva empleadora. Porque definitivamente él no iba a desaprovechar esta oportunidad de ganarse los 10.000 de oro, aunque al principio se negó. Ahora le pedí encarecidamente a ese grandulón que quitara todo su cuerpo del frente. Si te gustó esta historia del mundo donde existe un misterioso poder llamado arte de los sellos, y donde nuestro prota Van se está partiendo las costillas, para atrapar a ese hechicero bandido, déjame saberlo en los comentarios, dale like y comparte. Hasta un próximo vídeo, Dios los bendiga.